Bendiciones, hermanos, en esta hora. El Señor bendiga sus vidas y llene sus corazones en este momento de ese deseo de escuchar de su palabra. Estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos de dificultades, tiempos de necesidades. Así que esta hora vamos a hablar qué hacer en tiempos de necesidad. Para ello le voy a invitar que busque en primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del verso 8 al verso 16. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso del 8 al 16. ¿Qué hacer en tiempos de necesidad? Vamos a leer la palabra de la siguiente manera y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni en el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor eterno, en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, pedimos, Señor, que tu misericordia, Señor, nos alcance en todo momento y que tú sustentes nuestras necesidades. Háblanos en esta hora, Señor, usa mis labios para tu gloria y para tu honra, y seas tú, Señor, quien confortes el corazón de aquel que está necesitado, de aquel que está pasando momentos de necesidad en su vida. Que seas tú, Señor, hablándole a su corazón. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué hacer en tiempos de necesidad? Muchas veces lo que el ser humano tiende a hacer es a preocuparse, a afligirse. Hay muchos que llegan al punto que llegan a enfermarse de la misma preocupación que tienen, de la misma angustia, al ver sus refrigeradoras vacías, al ver que su cocina está prácticamente vacía y al saber que en su bolsillo no hay dinero. Entonces, cuando llegan esos tiempos de necesidad, tenemos nosotros como hijos de Dios y todo aquel que dice creer en Dios, porque hay muchos que aunque aún no son hijos de Dios, creen en Dios y creen que Dios puede hacer algo en sus vidas. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esos tiempos de necesidad? Estamos viendo la historia a través del primer libro de los Reyes, la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Elías, un profeta que estuvo durante el reinado del rey Acab, un hombre malo, un hombre que hizo todo lo malo ante los ojos de Jehová el Señor, y por lo cual, ¿verdad?, Dios se enojó contra él y igualmente hizo que el pueblo pecara contra Dios. Por lo cual Dios envió por medio de Elías una profecía y le dio palabra y dijo de que no iba a llover durante 3 años. Ahora, usted sabe que cuando no hay lluvia, hoy no estamos pasando por la dificultad de la escasez del agua, sino por la abundancia. Hoy son lluvias torrenciales. Pero en este tiempo de Elías, el cual predice lo que es una sequía, a lo que es el rey Acab como castigo a la tierra,
resulta que no solo se vio afectado a aquellos que pecaron en contra de Dios, sino también aquellos que confiaban en el Señor. Pero quiero que usted ponga mucha atención a esto, porque cuando usted y yo como hijos de Dios mantenemos nuestra confianza en el Señor, en algún momento también las necesidades van a llegar a nuestra vida, las dificultades nos van a afectar, pero Dios nos va a guardar y nos va a sorprender en medio de esas dificultades y de esas necesidades, porque de nosotros el Señor tiene cuidado. Y la Escritura, y el texto que acabamos de leer, muestra lo que le estoy diciendo. Puede que llegue a afectarnos en algún momento, pero no estamos solos. Entonces nosotros tenemos que aprender en esta hora qué es lo que vamos a hacer en tiempos de necesidad. Vamos a comenzar con el primer punto. Dice la Escritura en el verso 8, ahí del capítulo 17 del primer libro de los Reyes, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, hablando acerca de Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Curioso porque en lo que es la cultura judía conocemos que una mujer viuda puede ser una mujer desvalida, una mujer desamparada, una mujer cargada de muchas necesidades. Y aparte de eso estaba viviendo en medio de una nación la cual Dios tenía bajo juicio, bajo 3 años de sequía. Pero Dios envía el profeta para que vaya a la casa de esa mujer viuda, cuando Dios sabía perfectamente que esa mujer viuda prácticamente casi no tenía nada. Y oiga bien lo que dije, casi no tenía nada. Entonces, Elías en primer lugar toma ese camino, toma esa orden del Señor, ese mandato y va y obedece al Señor y va a buscar a aquella mujer. Fíjese que no encontramos en la Escritura que diga que el Señor le había hablado a aquella mujer, a aquella viuda en Sarepta de Sidón. Si no me imagino yo, y como usted y yo conocemos el mover de Dios en nuestras vidas, cómo Él nos habla, cómo Él se comunica, cómo Él también nos responde. Tampoco la Escritura dice que aquella mujer hubiese estado orando por lo que era su necesidad. Pero para conocer verdaderamente la vida de alguien que teme a Dios, sabemos que la vida de aquel que teme a Dios es una vida de oración, una vida de continua súplica, una vida en la cual pues hay una confianza a pesar de la escasez en un Dios todopoderoso. Posiblemente aquella mujer había estado pidiéndole al Señor que le proveyera para su hijo, porque usted sabe que como padres y como madres muchas veces, aunque nosotros no tengamos que comer o no alcance para nosotros la comida, es suficiente con que nuestros hijos coman. Aquella mujer posiblemente haya estado pidiendo al Señor esa provisión, que el Señor respondiera en medio de esa sequía. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en medio de los tiempos? ¿Qué hacer en tiempos de necesidad? ¿Qué vamos a hacer nosotros en estos tiempos de necesidad? Primeramente, orar, clamar a Dios y clamar con fe, porque Dios va a enviar la respuesta. Dios envió a aquella mujer a Elías para responder a sus oraciones, aunque la Biblia no dice que haya estado orando. Cuando el Señor le dice, he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente, es que cuando Elías llega donde aquella mujer, la mujer entiende que ha sido la respuesta de Dios a su vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer en tiempos de necesidad? Orar. Orar a Dios y orar con fe. Entonces dice la Escritura en el verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire, en primer lugar, mi hermano, dijimos que qué vamos a hacer en tiempos de necesidad. Número 1, orar. Número 2, obedecer. Aquella mujer se aparece a aquel hombre extraño, pero me imagino que de alguna manera ella se dio cuenta que era profeta,
va porque él le dice que le traiga agua, obedece y va por esa agua, pero aparte de eso vuelve a llamarla para que también le lleve un bocado de pan. Aquella mujer pudo responder en medio de su necesidad con amargura, porque muchas veces hay muchos que decimos tener confianza en el Señor y tener nuestra fe puesta en el Señor, pero nos llenamos de amargura por la misma angustia, la misma aflicción y la misma falta de fe que hay en nosotros. En lugar de orar, mejor renegamos, mejor nos enojamos contra Dios. Pero esta mujer no, Dios le estaba respondiendo posiblemente a sus súplicas, a sus oraciones, y cuando aquel extraño se aparece y le pide agua, no se lo niega, sino que obedece. Aparte de eso, él le pide un bocado de pan, pero ella, si usted y yo nos damos cuenta, ya vamos a leer, no le responde con amargura. Viene en el verso 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero prácticamente aquella mujer no le está renegando al profeta, sino que le está explicando que verdaderamente casi, no olvides la palabra, casi no tiene nada en su casa. A veces nosotros creemos y decimos, es que aquí solo frijoles hay, frijoles y tortillas, no tenemos nada. No, no puede decir no tiene nada, casi no tiene en su casa, pero tiene algo que Dios puede multiplicar. Tiene algo que Dios va a hacer, que eso poco que usted tiene se multiplique. Dios se va a glorificar en eso que usted tiene. Pero en primer lugar usted tiene que pedirle al Señor, orar en tiempos de necesidad y orar con fe, que Dios va a responder a su petición, que Dios va a proveer a su necesidad, que es lo segundo que vamos a hacer, es ser obedientes. En algún momento alguien de parte de Dios se va a presentar en su vida para que darle la oportunidad a usted para ver qué tanto usted está confiando en Dios y usted va a creer que es alguien aprovechado. Pero usted tiene que ser obediente. Tenemos que aprender a tener verdadera comunión con Dios para saber identificar cuándo son las oportunidades de Dios en nuestra vida para que nosotros tengamos eso de obedecer en medio de la necesidad. Esta mujer obedeció en medio de la necesidad. Recuérdese que no solo era el pan que estaba escaseando, recuérdese que eran 3 años de sequía. ¿Qué significa eso? Que también el agua era escasa. Aquella mujer primeramente no negó del agua, que posiblemente tenía una pequeña reserva. Cuando usted lee los textos anteriores del verso 1 al verso 7, usted se da cuenta que Dios envió a Elías para que se fuera de lo que era delante de la presencia del rey Acab, y que se fuera y se apartara hacia el oriente y se fuera hacia un arroyo llamado Kerid, que estaba frente al Jordán. Y mire, y durante días él estuvo allí y los cuervos lo alimentaban, ¿verdad? Y bebía del arroyo. Pero dice la escritura que en el verso 7, pero pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Por qué se movió Elías? Porque también Dios no solo estaba obrando en la vida de la viuda, también estaba obrando en la vida de Elías, estaba proveyendo para él. El poder de Dios estaba en Elías y la fe tenía que estar en aquella mujer. Algunas veces, mis hermanos, nosotros creemos que podemos ser cristianos independientes, perdónenme quizás la comparación, cristianos independientes, que yo necesito de Dios y de más nadie. Déjeme decirle que en este momento vemos una situación donde Elías tenía el poder y la mujer tenía la harina, el puñado de harina y el poco de aceite. Ambos se necesitaban, pero el que iba a obrar en la vida de ambos era Dios mismo, el único Dios. Pero el mismo Dios iba a obrar tanto en la vida del profeta para sustentarlo por medio de la viuda
Y también iba a obrar Dios por medio de Elías en la vida de la viuda, multiplicándole la harina y el aceite. Si se da cuenta, usted no podemos ser independientes uno de otro. Diciendo es que yo no necesito de nadie más que de Dios. Todos nos necesitamos. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer en tiempos de necesidad? Mantenernos en oración. Que nuestra oración sea verdaderamente de fe. Número 2, mantenernos siempre en medio de la necesidad obedeciendo a Dios. Muchas veces el Señor va a usar a cualquier persona para que nos hable en la mente y al corazón, pero muchas veces somos rebeldes y por eso es que la bendición no llega a nuestra vida. Esa mujer obedeció en medio de la sequía, iba a compartir, iba a hacer lo que el profeta le había dicho y llevarle un vaso con agua, no le murmuró. Y cuando le pide también pan, tampoco le murmura, pero le declara su realidad. Y esa era la realidad, que tenía solo un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora, por eso la encontró, porque ella andaba recogiendo leña para esperar en Dios lo que Dios haría. Y mire, Dios no tardó, sino que Dios por medio del profeta iba a responder a aquella mujer. Entonces, número 3, ¿qué vamos a hacer en tiempos de necesidad? No olvidar de seguir sembrando. Aquella mujer no se negó a compartir su agua ni su pan con Elías. En ningún momento le dice: qué ingrato, profeta, tú que eres hombre de Dios, profeta de Dios, te estoy diciendo que solo hay para que yo coma con mi hijo un pedazo de pan. Y tú no solamente quieres que compartas, sino que quieres que te haga a ti primero. Esa mujer no dijo eso, sino que solo dijo, expresó su realidad. Pero estaba dispuesta a hacerlo, a compartir. Quizás usted tenga en su casa y diga: yo tengo poquito, lo voy a guardar porque mañana no sé si vamos a alcanzar a comprar, si va a alcanzar para que comamos todos, si mañana voy a poder recibir una bendición. Y usted diga: no puedo compartir porque tengo poquito. Recuérdese, mi hermano, que dando es como recibimos, que al pobre da, a Dios presta. Y si usted tiene un poquito en su casa, hay otros que no tienen nada. Comparta de lo poquito que usted tiene. Aprenda a dar, no solo a recibir. Aprenda a compartir con los que están necesitados, porque Dios tiene abundancia para usted y para mí. Dice la Escritura que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Aprendamos a sembrar. Así que, ¿qué vamos a hacer en tiempos de necesidad? A seguir sembrando, hermano. Si un consomé tiene, pues la mitad para usted y la mitad para el vecino, para aquel que no necesita, sea cristiano o sea inconverso. Comparta, muestre el amor de Dios en usted y muestre que usted tiene fe, que Dios va a proveer más. Ahora, verso 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Número 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer en tiempos de necesidad? Tomar una decisión, hermano. O confiamos o no confiamos en Dios. ¿Qué vamos a hacer en tiempos de necesidad? Dijimos, número 1, seguir orando. Orar con fe. Número 2, obedecer. Obedecer todo aquello que Dios ponga en nosotros. Para poder entender que es Dios, tenemos que tener comunión con Dios. Número 3, seguir sembrando. De lo que tenemos, seguir participando con los que no tienen nada. Que usted tiene poquito, pero tiene. No hay nada, sino que hay un poco de harina y un poco de aceite aún. Y puede compartirlo, porque quizás de ahí dependa el que usted pueda recibir en abundancia y que ya no haya escasez en su casa. Número 4, tomar una decisión.
Sabe que para caminar en fe hay que tomar una decisión. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo solo veo un poco de harina y un poco de aceite. Eso es lo que mis ojos logran ver, pero en primer lugar yo estoy orando y yo sé que el Señor me está respondiendo. Número 2, yo voy a ser obediente al Señor. Número 3, yo no voy a dejar de sembrar porque si yo no siembro no cosecho. Y número 4, es tiempo que tome una decisión. A caminar por fe. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho. Vas a comer pan con tu hijo, pero hazme para mí primero. Toma una decisión, a caminar por fe. Entonces dice en el verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Tomar una decisión de creerle al Señor. Tomar una decisión, hermano, de que aunque estemos en medio de la necesidad, Dios va a hacer algo con nuestra vida, Dios va a hacer algo con nuestra casa, Dios va a hacer algo con nuestra familia. Estas decisiones y estos puntos los vamos a tomar en medio de la necesidad. En medio de la abundancia, cualquiera comparte, cualquiera cree, cualquiera, bueno, ni tanto obedece, pero es más fácil obedecer. Pero en tiempo de necesidad es el punto, hermano. Hay que seguir orando aunque no veamos la respuesta. Seguir obedeciendo porque Dios hará algo. Seguir sembrando porque así es como vamos a cosechar. Y tomar una decisión, hermano. Dice la palabra del Señor que al que al pobre da, Dios presta y Él se lo devolverá abundantemente. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer en medio de la necesidad? ¿Sentarnos tristes a llorar, a lamentarnos, a murmurar, a enojarnos con Dios? ¿A blasfemar contra Dios? ¿O vamos a orar, a seguir obedeciendo, a seguir sembrando y tomando la decisión de esperar en el Señor y creer a sus promesas, hermano? Porque aquí esta mujer tenía que creerle al profeta lo que el Señor le había dicho al profeta. En el 15 dice, entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ella tomó la decisión de creerle a Dios. Y mire qué sucedió. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Así que mi hermano, ¿qué vamos a hacer en tiempos de necesidad? Tome una buena decisión. Sabe que hay muchos entre nosotros que si no prosperan y no son bendecidos es porque muchos murmuran y blasfeman el nombre de Dios, queriendo darle lástima a los demás. Hay muchos cristianos así, que están enojados con Dios. Hay que ser muy tonto uno para enojarse con Dios. Pero es de inteligentes creerle a Dios. Es de sabios tomar buenas decisiones en medio de la necesidad. Así que en esta hora, mi querido hermano, mi querido amigo, es necesario que nosotros sigamos clamando al Señor con fe, sigamos obedeciendo al Señor como lo hizo esta viuda y sigamos sembrando de lo poquito que tenemos, porque sembrando es como vamos a cosechar. Y tomar una buena decisión, ¿le creemos o no le creemos a Dios? Y eso no está en Dios. Ay, Señor, ayúdenme a elegir. No, la decisión es suya y es mía. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Así que en esta hora, lejos esté yo de parecerme a Elías, pero es decisión suya si toma esta palabra y le cree a Dios en medio de la necesidad, en medio de la tormenta, en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, en medio del desempleo, en medio de qué sé yo lo que esté pasando. Usted toma la decisión de creerle al Señor, sí o no. Ahora, la decisión es suya. Solo le voy a decir algo y termino con esto. El mismo Dios de Elías y de esa viuda es el mismo Dios nuestro. Y el mismo poder sigue teniendo, el mismo poder de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga.